Nélida, ¿me puedes contestar? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Pueden prender sus cámaras? Está prendido mío, ingeniero. Sí, de los otros. El mío también está encendido, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a tratar de empezar, aunque no. Graviela. A ver, ustedes definan quién puede ser el delegado, quién es el alumno que asiste constantemente a salón. Definan ustedes. A ver, dime, Nélida, ¿quién es el que asiste constantemente al salón? Ingeniero, nuestro delegado tenemos al mismo del semestre pasado, al ¿Quién compañero es? Cristian. Ya, Cristian, ¿vas a ser el delegado? Sí, ingeniero. Cristian, Sí, ingeniero. vas a ser el delegado, ¿ya? El primer paso que indicas a todos tus compañeros, arma un grupo de WhatsApp, ponme de administrador, tú también te pones de administrador. Y el primer paso que se va a dar es todos apellidos y nombres en mayúscula. ¿De acuerdo? El primer paso, ¿ya? Quedamos en Correcto. eso va a ser tu primera labor. Graviela Choquemamani, Presente, también, Gabriel, ingeniero. ya, Yavi, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, apellidos primero y nombres en esto, ¿ya? Quedamos en eso. Vamos a empezar la sesión entonces. Ya. Vamos a tocar el tema de modelos conceptuales de taludes, ¿no? Es muy interesante conceptuar el modelo para luego poner en prueba la resolución, ¿no? Es muy interesante este tema, ¿no? Vamos a ver, vamos a subir esto, vamos a guardar. Ya. Vamos a ver, los taludes son dinámicos con el tiempo. Significa que la mayoría de los taludes son aparentemente estables y estáticos. Realmente son sistemas dinámicos en evolución. La ocurrencia de un deslizamiento es un fenómeno propio de esta evolución, ¿no? Sigamos. El diagnóstico, ¿no? En la ciencia de la estabilidad de taludes, el diagnóstico del problema es un aspecto fundamental. Si el diagnóstico es equivocado, las medidas remediables y los procedimientos de estabilización pueden fracasar. Ahí vemos nosotros una vía, vemos que el talud ya tiene una línea de falla. Dice, si usted vive en esta casa, ¿desea que el diagnóstico sea acertado? Lógico, ¿no? ¿Y cuál sería ese diagnóstico, no? Ese talud es inestable, en cualquier momento se puede venir. No solamente eso, ¿no? Inclusive puede tapar la vía y puede generar mayores problemas, ¿no? O sea, acá repercute una serie de factores, como es el esfuerzo cortante al suelo, ¿no? La cohesión y el ángulo de fricción interna, de acuerdo a los módulos matemáticos de Moore-Coulomb, ¿no? Y así vamos viendo, ¿no? Y ahí vemos el tipo de modelo, ¿no? Conceptual, es el análisis de los fenómenos por parte de profesionales especializados. Ahí vemos la tensión de los cracks, la superficie de rotura posible o de falla, ¿no? Y cómo van los escarpes, ¿no? Y cómo va a ir fallando este talud, ¿no? Ahí el modelo determinístico, el tipo de modelo, análisis matemático para calcular un factor de seguridad, ¿no? El conceptual, que ya como hemos dicho, ¿no? Tienen que ser profesionales que conozcan el tema, ¿no? Y a nivel de comentario, ¿no? Gran parte del país, en la zona norte, en las zonas en ladera, han fallado los taludes. Significa que al hacer un diseño de una vía, deberían haber tomado en cuenta cuál es el modelo conceptual, el cual está en evolución dicho talud, ¿no? Y acá nosotros vemos, por ejemplo, el modelo conceptual que se describe de rocas, ¿no? Que tienen un buzamiento en sentido a la vía, ¿no? Se analiza, se describe, analiza y valora las causas del mecanismo que produce un fenómeno, ¿no?
El modelo conceptual se debe explicar cómo se comporta el talud de acuerdo a sus características físico-químicas y ambientales y cómo actúan los mecanismos que pueden producir o está produciendo un deslizamiento, ¿no? Entonces aquí vemos que acá tenemos diferentes estratos de roca estratificada, ¿no? Con planos bien definidos, ¿no? Que se llaman buzamiento. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Y por el efecto del agua, que se penetran por las grietas muy pequeñas, ¿no? Y las gradientes de temperatura hacen que esto pueda fallar, ¿no? Entonces, vemos cómo falla, ¿no? Caramba, vemos cómo falla. Se viene, ¿no? Entonces acá hay una deficiencia del que ha diseñado esta vía. Debería ser lo contrario el diseño o colocar elementos de contención. Elementos de contención es lo que vamos a ver en la segunda parte de lo que es este tema, ¿no? Ahora vamos a analizar qué es lo que pasó con el nevado del Huascarán, ¿no? Ocurrió un evento sísmico de magnitud 7. El evento sísmico generó una avalancha de nieve y hielo. Al bajar la avalancha fue recogiendo sedimentos glaciales en su camino, aumentando su velocidad y derritiendo la nieve y el hielo, ¿no? En menos de 5 minutos era un flujo de residuos y finalmente se convirtió en una avalancha de residuos con velocidades de 100 kilómetros por hora. Se destruyeron los pueblos de Yungay y Ranrairca, ¿no? A 18 kilómetros abajo, cerca de 150 kilómetros por hora. Finalmente los materiales se depositaron, murieron 66,000 personas. Entonces, ¿debido a qué? En la parte alta se presó, o sea, como les digo, se generó como un elemento de contención de aguas pluviales y el sismo más que generó, prácticamente generó la avalancha, ¿no? Fue algo muy trágico ese año cuando murieron 66,000 personas y que evidentemente se salvaron muchos niños porque en la parte alta se estableció un circo. No fue algo muy lastimante lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que ver cuán importante es el estudio de la estabilización, ¿no? De los taludes, ¿no? La estabilidad del talud. Y ahí vemos nosotros un modelo determinístico, ¿no? Que es un modelo matemático, ¿no? El modelo determinístico debe ser la representación matemática del modelo conceptual. Los parámetros y limitaciones a utilizar en un análisis matemático deben ser basados en el modelo conceptual. Nunca se debe lograr un modelo matemático si no se tiene el modelo conceptual. O sea, yo debo tener el modelo, debo tener parámetros, características físico-mecánicas del suelo y una posible ruptura, ¿no? Por ejemplo, en este lado vemos que esto se ha determinado por método del elemento finito, ¿no? Y acá vemos por equilibrio límite, diferentes líneas de falla, ¿no? Y la más crítica está aquí, ¿no? ¿Qué incluye un modelo conceptual? Dice causas que originan los fenómenos, mecanismo de todos y cada uno de los fenómenos, efectos o resultados de los fenómenos, ¿no? Para lograr un modelo conceptual se requiere que el profesional con poca información pueda identificar todos los fenómenos que se puede ocurrir, ¿no? Un niño no puede admirar la belleza, ¿no? Física de una dama, ¿no? No sabe qué puede ser su mamá, ¿no? Entonces, el profesional tiene que ser como está al costado de una persona adulta que puede tal vez valorar la belleza de estas señoritas tan lindas, ¿no? Entonces, esa es una analogía, ¿no? Dice, ¿quién elabora el modelo conceptual? ¿Un solo profesional o un grupo de profesionales? No, tiene que ser un grupo de profesionales multidisciplinarios, ¿no? Tiene que haber un hidrólogo, tiene que haber un especialista en mecánica de suelos, en mecánica de rocas, ¿no? Y bueno, ¿no? Un especialista en hidrología y drenaje, ¿no? Y ver profesionales especialistas en estructuras para diseñar elementos de contención, ¿no? Y prevenir que pueda fallar constantemente, ¿no?
¿En qué momento deben lograrse los modelos, no? Antes de construir el proyecto que se va a originar el deslizamiento. No, después de que el deslizamiento esté activo, generalmente se hace eso. Ahí vemos cómo falló el talud en una vía en relleno, ¿no? El proceso constructivo estaba muy deficiente. Entonces ya estamos viendo qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ejemplo, en proyectos viales, el diseño vial, ¿no? Eso es muy importante, el diseño geotécnico, ¿no? Este diseño geotécnico está basado en conocimientos de geología, mecánica de suelos, hidrología, hidrogeología, sismicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de disciplinas profesionales, ¿no? El diseño geonético debe incluir los modelos conceptuales y determinísticos de los taludes y posibles deslizamientos, sí, sí debe, ¿no? Ahora, ¿no? Para elaborar un modelo conceptual se requiere el conocimiento de varias ciencias, ¿no? La litología y formación geológica, ¿no? Que nos indica eso, el tipo de formación, tipo de roca parental, procesos de formación del suelo, mineralogía, propiedades de cada uno de los materiales presentes según talud, ¿no? La estructura geológica, ¿no? El rumbo, usamiento, apertura, rugosidad, relleno, separación, continuidad y características de las juntas, ¿no? Planos de estratificación, fallas y demás estructuras, ¿no? La geomorfología, ¿no? Tenemos formas del terreno, patrones de drenaje, pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? El estado de meteorización, ¿no? Profundidad de la meteorización, tipo de meteorización, variable con una profundidad, materiales productos de la meteorización, ¿no? La tectónica y fracturación, ¿no? Elementos tectónicos presentes, discontinuidades, rumbo y buzamiento de cada una de las discontinuidades, separación y apertura de cada discontinuidad y aspereza en el relleno. Ustedes ya llevaron el curso de mecánica de rocas, ¿no? No lo de discontinuidades, estamos hablando del famoso RQ2 del doctor Bienansky, que hace una clasificación, ¿no? De la calidad de la roca, ¿no? Entonces ya estamos tocando ahí, ¿no? Lo que es mecánica de rocas. Y luego la pendiente y topografía, ¿no? Altura, pendiente, curvatura, convexidad, presencia de gravas o cárcavas y cambios topográficos, ¿no? El clima e hidrología, temperaturas, vientos, precipitaciones promedios, lluvias máximas, tipo de lluvia, duración de las lluvias, anomalías climáticas, el niño y la niña, ¿no? Que son problemas, ¿no? La hidrogeología, áreas de infiltración, ¿no? Recarga interna de agua, conductividad hidráulica y porosidad. Para la sismicidad, ¿no? Fuentes sísmicas, magnitud de intensidad, aceleración y desplazamiento en los sismos esperados, ¿no? Y la vegetación, tipo y características de cobertura vegetal, profundidad y densidad de raíces, ¿no? Espesor de suelos orgánicos, microfauna y microfauna, ¿no? Los efectos antrópicos, ¿no? Son los cambios inducidos por la acción humana, ¿no? Uso de las tierras, prácticas de agricultura, irrigaciones en laderas, más que todo, ¿no? Y el factor tiempo. Tiempo transcurrido desde la realización del corte, desforestación, sismo, ocurrencia de fenómenos con el tiempo, ¿no? Entonces se requiere conocimientos de varias ciencias, ¿no? La litología o la formación geológica, ¿no? Cada litología dentro de una formación geológica posee un determinado patrón de comportamiento. La estructura geológica. Es común que ocurran deslizamientos de superficies de debilidad existentes en el suelo o en la roca. Estas superficies de debilidad se les conoce como la estructura geológica, ¿no? Ahora, la geomorfología, ¿no? Refleja los procesos, ¿no? En el presente que están actuando sobre el talud, ¿no? Así como los paleoprocesos que han afectado en el pasado y su relación con la litología y otros elementos constitutivos, ¿no? El estado de meteorización, ¿no? En los ambientes tropicales dominados por las temperaturas altas y cambiantes y por las lluvias abundantes, la meteorización de los materiales es muy fuerte, caracterizándose por la descomposición rápida de los materiales del talud. Y gran parte de las vías que existen generalmente en la selva, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, ¿no? Esta meteorización por la gradiente de temperatura y las intensas precipitaciones pluviales que saturan al suelo, ¿no? Y generan inestabilidad, ¿no? Y bueno, y eso es pan de cada día, cada vez que entramos a la época de precipitaciones pluviales,
Gran parte de las carreteras de penetración a la selva están colapsadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Generalmente, cuando uno usa el manual de diseño de carreteras, siempre agarra y dice un talud, ¿no? De corte va a ser tanto, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, pero no es así. Necesita mayor, ¿cómo les puedo decir? Celeridad en el diseño geométrico. Ahí vemos la tectónica y fracturación, ¿no? La tectónica produce dos efectos, fallamiento y fracturación. Ahí vemos cómo la roca se desliza, ¿no? En ambos lados y vemos una cuña ya, ¿no? Slam intraglacial debris, ¿no? O sea, materiales glaciales, ¿no? Y la fractura de la roca, ¿no? Entonces, ya vemos eso, ¿no? La pendiente y topografía, ¿no? Al aumentar la pendiente, generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de estabilizar el talud y disminuir los factores de seguridad al deslizamiento. Y ahí vemos, ¿no? El clima y la hidrología, ¿no? La presencia o no del agua y la temperatura definen las condiciones para los procesos de meteorización física y química. Y de igual manera, la variación del clima afecta a los procesos. ¿Qué es lo que generalmente debilita, ¿no? El esfuerzo al corte, ¿no? El esfuerzo cortante, ¿no? Y la cohesión. Son dos parámetros muy claves, ¿no? El modelo de la hidrogeología, ¿no? El modelo se debe tener en cuenta las zonas de infiltración arriba de los taludes, ¿no? Incluyendo la infiltración a muchos kilómetros de distancia, siempre y cuando esta agua pueda afectar los niveles freáticos y corrientes de agua, ¿no? Los movimientos sísmicos, ¿no? Pueden activar deslizamientos de tierra, ¿no? La vegetación, ¿no? Cumple efectos protectores importantes para la mayoría de taludes en cuanto se protege contra la erosión y afecta los procesos de evapotranspiración y de infiltración del agua, ¿no? Estas condiciones hidrogeológicas, ¿no? De un talud son afectadas directamente por la vegetación. Estamos tratando de ver estos factores bien claramente, ¿no? El efecto antrópico, ¿qué significa? ¿No? La intervención de la mano del hombre, ¿no? El hombre induce cambios en el medio ambiente, ¿no? En un talud. Y las actividades humanas tienen gran influencia sobre su comportamiento, especialmente sobre la activación de los deslizamientos, ¿no? Genera cortes para la excavación, para la construcción de vías, ¿no? El talud anterior, el talud esto, ¿no? Entonces, ya vemos diferentes cosas, como es el efecto antrópico. El ser humano generalmente destroza, ¿no? Gracias por haber generado el curso de estabilización de taludes. Bueno, el factor tiempo, ¿no? En el tiempo ustedes ven, por ejemplo, este alambrado, ¿no? Que estaba bien parado, pero se está viendo que está reftando. Entonces, la mayoría de estos procesos se afectan en la estabilidad de un talud, no ocurren en forma instantánea, sino, por el contrario, toman generalmente periodos largos de tiempo. En un talud en que aparentemente es estable, puede estar ocurriendo fenómenos que conduzcan a una falla, ¿no? Y ahí lo vemos nosotros, ¿no? Etapas de un proceso de falla, ¿no? La etapa de deterioro, la prefalla, la etapa de falla y la etapa de posfalla, ¿no? Avisa, ¿no? La ingeniería es tan grande que nosotros podemos predecir, ¿no? Ahora seguramente ustedes hayan visto con este ciclón que ha habido en todo el norte, se han activado varias laderas, ¿no? Y han colapsado todos los taludes de las laderas y se han generado los huaicos, ¿no? En todo Lima. Entonces ya esto se preveía que son zonas rojas de no vivencia, ¿no? En el mismo Rímac. Han visto los taludes al pie del río, por la fuerza hidrodinámica, han comenzado a fallar y llevarse hasta viviendas, ¿no? Entonces, el no tener buen criterio conceptual de determinar un proceso de falla hace que se pierdan millones y millones de soles, ¿no? Y vidas humanas más, ¿no? En un talud, ¿no? Los fenómenos son físicos y químicos, ¿no? Y es posible que los procesos que estén ocurriendo no sean visibles. Cuentan de un talud que era estable, ¿no? Un tiempo X. Pasó otro tiempo y ocurrieron muchas lluvias, terremotos, etcétera, pero el talud no falló porque era estable, ¿no? Un minuto, aló.
Sí, dime. Ya. Un ratito. Entonces, continuamos, ¿no? Era estable, ¿no? O sea, se ha diseñado bien la inclinación del talud, ¿no? Sin embargo, un día cualquiera llovió y el talud falló. Era predecible, mucha incertidumbre, ¿no? Habría que hacer estudios de mecánica de suelos y determinar parámetros físico-mecánicos claramente definidos, ¿no? El talud estable, pero con el tiempo sufrió un deterioro, que lo dejó listo para que un elemento activa o produjera la falla, ¿no? Ujú. El proceso de deterioro es lento, continuado y acumulado, ¿no? Eventos de deterioro, la falla progresiva, ¿no? En función del tiempo, se va desplazando, ¿no? Tipos de deterioro, ¿no? Tenemos en los físicos, el agrietamiento, ampliación de las discontinuidades en rocas, el colapso, separación de granos y rearreglo interno, ¿no? Un reacomodamiento, ¿no? ¿No? Porque se va perdiendo finos generalmente, ¿no? Ujú. El deterioro químico, tenemos la oxidación, hidratación y solución. Ese es el deterioro químico, ¿no? Por agentes, puede ser agentes, más que todo, ¿no? Los rayos solares, ¿no? Que tienen un alto grado de UVs, ¿no? O sea, que digo, ¿no? Rayos ultravioleta, ¿no? Que generan que se deterioro, ¿no? Ahora, la evolución de un proceso de falla. Tenemos condiciones originales, deterioro, falla detonante, falla, recorrido y frenado y reactivación. Poco a poco, ¿no? Los factores detonantes, la lluvia, los sismos, la erosión, las erupciones volcánicas y el hombre, ¿no? Eso es lo que detona, ¿no? La evolución de una falla, primero empieza erosión y deterioro superficial. Luego la reftación, más inclinación, más deterioro interno. Y luego el deslizamiento. Se cae todo. Procesos que producen la falla, ¿no? Elementos activadores o deteriorantes, ¿no? La falla de un talud puede lograrse de dos maneras diferentes o por la combinación de estas dos formas, ¿no? Disminución, ¿no? De la resistencia al cortante, ¿no? Al esfuerzo cortante, ¿no? Aumento de los esfuerzos de cortante, ¿no? Entonces, estos dos son parámetros físico-mecánicos que son activadores, ¿no? Que deterioran, ¿no? Ahora, procesos geomorfológicos y físicos, ¿no? Ahí tenemos un inclinal, un sinclinal y un anticlinal, ¿no? Tenemos la tectónica y la neotectónica, la erosión, la lluvia, las inundaciones, los sismos, las erupciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que ver más que todo la litología de los estratos, ¿no? Ahora, procesos antrópicos, ¿no? Eso ya sabemos que es el hombre, ¿no? Las excavaciones o cortes que modifican la topografía, los rellenos, la infiltración en canales o cuerpos de agua, las fugas de agua o redes de los servicios, la desforestación, las vibraciones artificiales, tránsito de vehículos, vibraciones de maquinarias, detonaciones de explosivos, etcétera, etcétera, ¿no? El efecto del agua, ¿no? Inevitable, la presión de poros, ¿no? Hace que esto tenga un mayor peso, ¿no? Y esta presión de poros genera esfuerzos, hacen que esto se pueda, que generen deslizamientos, ¿no? Y la disminución de las tensiones negativas, ¿no? Inevitablemente el aumento del peso unitario del suelo al tenerse presencia del agua, ¿no? Aumenta, ¿no? El peso del material del suelo, ¿no? Con una vez que esté saturado, por supuesto, ¿no? El aumento por peso más que todo por la humedad, ¿no? Este incremento en peso es apreciable, especialmente en combinación con otros efectos que acompañan el aumento en el contenido del agua, ¿no? Duncan y White en el 2005
ven cómo es que se deteriora, ¿no? La humedad. Generalmente en la selva, ¿no? Que todas estas vías son prácticamente que fallan. En la misma, en cualquiera de nuestros pisos ecológicos que tenemos, ¿no? En la costa, sierra o selva, ¿no? La saturación a grandes precipitaciones pluviales hacen que haya un deterioro prematuro, ¿no? Y ahí vemos nosotros un modelo matemático de un talud, ¿no? El nivel freático. Al ocurrir lluvias acumuladas importantes, los niveles freáticos ascienden, ¿no? Generándose una presión de poro relativamente permanente. Al ascender el nivel freático se pueden presentar afloramientos de agua y erosión en los taludes, ¿no? Y ahí vemos nosotros un talud con sus líneas equipotenciales de falla, ¿no? El aumento de la presión de poros, ¿no? La presión de poros puede aumentar por la infiltración de agua y o el ascenso del nivel del agua freática, ¿no? Que se llama a veces por la, ¿qué les puedo decir, no? La presión capilar, ¿no? O sea, por ejemplo, en muros de donzón de adobe, eh, como les digo, ¿no? La humedad va avanzando. Eso se llama la tensión capilar, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? La ascensión capilar. La presión de agua en las grietas, generalmente cuando hay discontinuidades en una roca, ¿no? Las grietas en la parte superior de un talud se llenan de agua, parcial o totalmente. La presión del agua hidrostática en la grieta aumenta en forma relativamente importante. Y el incremento del esfuerzo cortante desestabilizando al talud. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que esta presión hidrostática, con los cambios o gradientes de temperatura, pues parten las rocas, ¿no? Y eso es cuando ocurren líneas de falla, ¿no? En rocas casi no hay nada dicho, ¿no? En suelos tal vez se puede determinar una posible línea de falla, ¿no? Pero en rocas, ¿no? Se necesita tal vez tener muchos conocimientos referente a las prospecciones que se puede efectuar in situ, ¿no? Con, ¿qué les digo, no? Con taladros diamantados de perforación en campo, ¿no? Para determinar prácticamente cómo es el comportamiento, ¿no? Este tipo de estudios se realiza generalmente en centrales hidroeléctricas, ¿no? Generalmente en el túnel de adecuación para las turbinas, ¿no? Y la chimenea más, ¿no? En centrales hidroeléctricas, ¿no? Y vemos la presión de agua en las grietas, ¿no? Cómo es que se generan, ¿no? A través del tiempo, ¿no? El tiempo es el detonante, ¿no? Pareciera que estamos tratando solamente de marcos conceptuales, pero hay que ver los modelos matemáticos que nosotros tenemos que llegar. Por ejemplo, la infiltración de canales, cuerpos de agua, de irrigaciones, ¿no? Una vez que se infiltra el agua, esta fluye por gravedad hasta que alcance el manto impermeable y se genera un nivel freático. Igualmente se encuentra diaclasas o facturas de agua que pueden rellenarlas y generar presiones de poro de gran magnitud, como ocurrió en Villatina, en Medellín, Colombia, en 1985, y se vino, ¿no? Toda una laguna se vino abajo, ¿no? Y seguimos viendo acá, ¿no? Una presa en Pavía, en Italia, ¿no? En 1963 murieron 2.900 personas, ¿no? Por la inundación producida al deslizarle 238 millones de metros cúbicos de flujo de detritos, el cual alcanzó velocidades hasta 110 kilómetros por hora, ¿no? La altura de onda de agua e inundación alcanzó hasta los 70 metros de cresta en la altura, ¿no? El movimiento se inició con un CRIP en el 60 al llenarse la presa, ¿no? Entonces, el manejo, ¿no? De la estabilidad de taludes genera pues pérdidas millonarias, ¿no? Hace poco creo que hubo, no sé en qué departamento del norte, la falla de un talud, ¿no? Y acá hablando de historia, nosotros, así a nivel de comentario, les digo, ¿no? Por ejemplo, los incas en la época todavía precolombina y en la época todavía en el auge del imperio de los incas, ya ocurrían, ¿no? Estos grandes huaicos, avalanchas y qué sé yo, ya se tenía, ¿no? En mente cómo era el comportamiento de la naturaleza. Por eso es que gran parte de las culturas precolombinas se sepultaron, ¿no? El Gran Chimú, Chavín de Huántar, mismo Paracas, qué sé yo, ¿no? Y ahí es porque hay los huaqueros, ¿no? Entonces ya sabían los incas y jamás, ¿no? Por eso que nominaron sus ciudades, siempre estaban en zonas donde jamás podría ocurrir este tipo de eventos de orden, ¿qué les digo, no?
de orden sísmico y de orden, más que todo, de grandes movimientos de masas de tierra, ¿no? Activar quebradas, ¿no? Entonces, para los incas era una bendición, puesto que ellos no estaban en zonas así, ¿no? Tenían un gran cuidado, ¿no? Y vemos la gran, como les digo, ¿no? La obra de arte más grande en el mundo, Machu Picchu, ¿no? Que tiene un sistema de drenaje, pues, excelente, ¿no? Y un talud, pues, que evidentemente es incomparable el diseño que tuvieron, ¿no? Es antisísmico, sabían cómo colocar las rocas, ¿no? Ujú. El deslizamiento de la presa de Boeing, antes y después, ¿no? Esto ha sido uno de los grandes eventos que destrozó, ¿no? Ciudades enteras, ¿no? Las tapó lleno de espejo de agua. Así es como colapsó esta presa, ¿no? El deslizamiento, ¿no? Hubo un reacomodo de las piedras en la taza de la presa, ¿no? La taza de la presa es donde se juntan grandes presiones, ¿no? Alguna vez por acá cerca, si más no recuerdo, para Zángaro se generó, en un distrito, hicieron una presa, ¿no? Y evidentemente, pues, no, yo estaba de pasada y bueno, observé, ¿no? Y evidentemente me encuentro con un amigo y le digo, ¿y cómo ha ido tus estudios de suelos, ¿no? Tus prospecciones geomecánicas, ¿no? Y me dice, no hemos tenido mucho cuidado, ¿no? Bueno, después de un tiempo me entero, pues, que una vez que la presa en la taza es rellenada, ha habido un reacomodo, ¿no? Porque es un peso enorme, un reacomodo de fracturas de rocas, de suelos, y bueno, por todos los costados salieron puntos de agua, ¿no? Filtraciones, ¿no? Soluciones, ¿no? Me llamó el amigo, ¿qué podemos hacer? Me dice, ¿no? Netamente, pues el uso ¿no? de materiales no geosintéticos, ¿no? Geomembranas. Se tuvo que tapar todo eso y recién tal vez se pudo solucionar, pero ya tuvo otro costo, ¿no? Mm. La presión del agua artesiana, ustedes hayan visto los géiseres, ¿no? La presión artesiana ocurre cuando la cabeza del agua por el suelo o roca es mayor que la cabeza del agua en el suelo por encima del nivel, ¿no? Y ahí vemos los géiseres, pues. Ustedes ven que salen del agua como un chorro, es que tenemos desniveles, ¿no? Eso es en función a eso, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cómo es el acuífero, la roca impermeable y cómo vemos el nivel de agua, ¿no? En esta parte vemos acá el espejo de agua en infiltración y el acuífero, ¿no? Y generalmente se generan estos grandes pozos artesianos con una presión increíble que sale del subsuelo, ¿no? Entonces estos son fenómenos que ocurren, ¿no? Y bueno, inevitablemente pues en la roca chocan, ¿no? La eliminación de las tensiones capilares, ¿no? Y ahí vemos nosotros el ángulo de reposo o el ángulo de fricción, ¿no? Wet sands, arenas saturadas, ¿no? Y se quitan, ¿no? Ustedes han visto cuando van al mar y pueden hacer con las arenas, pueden hacer diferentes tipos, juegos, castillos, qué sé yo, ¿no? Eso se llama una presión de tensión aparente capilar. Una vez que se quite el agua, pues se cae, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Las infiltraciones concentradas, ¿no? Estas infiltraciones pueden provenir de rotura o escape de ductos o acueductos o el alcantarillado, ¿no? Que hace la concentración de agua superficialmente por falta de drenaje, de aguas de escorrentía, ¿no? O sea, el suelo no es permeable y la escorrentía no penetra, ¿no? O sea, generalmente ahí es el taponamiento del alcantarillado, bloqueo o representamiento de quebradas o descargas de aguas de alcantarillado. Generalmente es difícil detectar el sitio de origen de las infiltraciones, ¿no? Habría que hacer un estudio detallado con sensores, ¿no? Bueno, el efecto de las lluvias de gran intensidad, ¿no? Los análisis, por ejemplo, en Hong Kong muestran que las lluvias de gran intensidad son las que producen los deslizamientos y no la lluvia acumulada. Debe tenerse en cuenta que en Hong Kong la mayoría de los suelos son residuales, provenientes de la meteorización de los granitos, ¿no? Entonces la permeabilidad de estos suelos es relativamente alta y se requiere grandes intensidades para generar presiones de poro de gran magnitud. ¿Mm?
La cuenca de la quebrada en Angulita, en Chirón, ¿no? Suelos permeables, la saturación puede ocurrir rápidamente, ¿no? Y ahí vemos la ocurrencia de los flujos, ¿no? Una cuenca de una quebrada, ¿no? El flujo, cómo es que se genera, ¿no? Al saturar se pierde la cohesión y el suelo colapsa. Es el esfuerzo cortante, ¿no? Que es la cohesión, ¿no? Al saturarse pueden ocurrir otros procesos, ¿no? Los suelos saturados pueden deslizarse o fluir como el agua, ¿no? Que generalmente se llama el efecto de licuación, ¿no? En suelos. Es un problema muy grande, ¿no? La licuación en suelos, ¿no? Efecto de las lluvias acumuladas, ¿no? En el caso de coluviones o en suelos residuales, por ejemplo, en Colombia se ha detectado que la lluvia acumulada de menor intensidad activa grandes deslizamientos, mientras lluvias de mayor intensidad, pero de menor tiempo, no son suficientes para activar deslizamientos de coluviones de gran magnitud. Generalmente en suelos tropicales es donde ocurre esto, ¿no? Ejemplo de la falla por lluvias acumuladas durante periodos prolongados de tiempo, ¿no? Y ustedes ven ese efecto lento de reftación del suelo, ¿no? Y ven cómo va reftando esta falla. Y son cárcavas que ya se ven, ¿no? La expansión y la contracción, ¿no? Generalmente en suelos arcillosos se producen cambios de volumen, ¿no? Por cambios de humedad asociados con el potencial de succión del material. Estas expansiones y concentraciones producen agrietamientos y cambios de la estructura del suelo, generalmente con pérdida de la resistencia al cortante. La expansión es mayor cuando las presiones de confinamiento son bajas, por ejemplo, en pie de los taludes de baja pendiente, ¿no? Ustedes seguramente han visto, por ejemplo, cuando, bueno, en el lago Titicaca, ¿no? Tenemos diferentes cuencas, o la olla hidrográfica del Titicaca tiene la cuenca del Ramis, del Suches, del Desaguadero, una serie de cuencas, ¿no? La cuenca del río Coata, por ejemplo, ¿no? En época de grandes precipitaciones pluviales agarra bastantes finos. Y estos son suelos arcillosos, ¿no? Y estos donde sedimentan a las orillas del lago. Entonces, cuando el espejo de agua baja, se generan estas arcillas, ¿no? Estas arcillas expansivas son muy peligrosas en su comportamiento, ¿no? Una vez que adquieren mayor humedad, se expanden y generan presiones fuertes en donde generan deslizamientos, ¿no? La dispersión del suelo, ¿no? Los suelos dispersivos son suelos con contenidos de arcilla, con presencias de iones, ¿no? Generalmente de aluminio, ¿no? Estos suelos al saturarse se dispersan y pierden prácticamente la totalidad de la resistencia a la cohesión. Es muy peligroso esto, ¿no? Ya vemos la disolución, ¿no? Que puede producir cavidades internas que podrían colapsar o formar cárcavas carcísticas, ¿no? La disolución, y eso vemos en el mar, ¿no? La brisa del mar tiene bastantes sales, ¿no? Y genera pues un deterioro de las rocas, ¿no? Esa brisa marina es muy peligrosa, ¿no? El lavado interno, el leaching, ¿no? Incluye cambios en la composición química del agua de poro al moverse a través de los vacíos del suelo, ¿no? El agua de sal del agua de poros de arcillas marinas contribuyen al desarrollo de arcillas rápidas, las cuales virtualmente pierden toda su resistencia al alterarse, ¿no? La erosión es el desplazamiento, desprendimiento, transporte y depositación de partículas o masas pequeñas de suelo o roca por acción de las fuerzas generadas por el movimiento del agua. Ojo, la erosión se da en todo elemento, ¿no? Bueno, sigamos. La erosión laminar generalmente se da, pues, ¿no? Se inicia por el impacto de las gotas de agua de lluvia contra la superficie del suelo, ¿no? Completada por la fuerza de la escorrentía, ¿no? Produciendo un lavado de la superficie del terreno, como todo un sinfín canales definidos, ¿no? Y estos generan, pues, un montón de cárcavas y con el tiempo se van generando, ¿no? Un cambio de la geomorfología y la topografía de la zona, ¿no? Es peligroso cuando se tiene una vía de por medio, ¿no? O una carretera, como les digo, ¿no? La erosión, el desprendimiento, transporte y depositación, ¿no?
que son de partículas o masas de suelo o roca por acción del agua o el viento en movimiento, ¿no? La erosión en surcos, ahí vemos, ¿no? Los surcos de erosión se forman por la concentración del flujo de agua en caminos preferenciales, arrastrando las partículas y dejando canales de poca profundidad, generalmente paralelos, ¿no? Esto se ve en toda la zona, ¿no? Arrastran todos los finos y generan, pues así, canales, ¿no? Los surcos se van ampliando y profundizando con el tiempo, ¿no? La erosión en cárcavas, ahí vemos, ¿no? Las cárcavas constituyen el estado más avanzado de erosión y se caracterizan por su profundidad que facilita el avance lateral y frontal por medio de desprendimiento de masas de material en los taludes dependientes al que conforma el perímetro de la cárcava, ¿no? La ampliación de las cárcavas, ahí vemos, ¿no? Las cárcavas inicialmente tienen una sección en B, pero al encontrar un material más resistente o insertar un nivel freático, se extienden lateralmente formando o tomando las formas de U, ¿no? Entonces, cada precipitación pluvial van arrastrando finos, ¿no? Esa es la ampliación de las cárcavas, ¿no? La erosión por los ríos y corrientes de agua, ¿no? Los ríos siempre tienen una tendencia a profundizarse y ampliarse, ¿no? En el meandro, especialmente en los momentos de grandes inundaciones o avenidas, ¿no? Los ríos erosionan las riberas, cortan el pie de los taludes y pueden activar deslizamientos. Es lo que pasa. Es lo que ha pasado en el Rímac ahora, en el último, ¿qué les puedo decir? En el tornado, ciclón o en el problema que hubo de cambios de temperatura, ¿no? Que se acercaron muy cerca a la costa, ¿no? Generando grandes precipitaciones pluviales y activando quebradas, ¿no? El Rímac, como falló, ¿no? El Chillón, el río Chillón, ¿no? Se han activado el Guaycoloro, ¿no? En Lima, ¿no? Y han arrastrado materiales y han destrozado un montón de pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, con eso les puedo indicar a todos ustedes que es interesante e importante el estudio de los taludes, ¿no? Es importante, ¿no? Es toda una ciencia esta, ¿no? A raíz de esto se pierden millones y millones de soles, ¿no? Ustedes han visto viviendas construidas han caído en el Rímac, ¿no? Cuánta gente ha muerto, ¿no? Pérdida de una serie de obras de arte como puentes en todo el norte. Han colapsado más de 28 puentes. Podemos decir que es predecible matemáticamente por modelo más sofisticado que tengamos, ¿no? Se puede predecir hasta cierto límite, pero nosotros tenemos el efecto invernadero en el mundo, ¿no? Por eso es que ahorita se pelea bastante por el medio ambiente, ¿no? El uso, por ejemplo, de, ¿qué les digo, no? De las grandes cantidades de los residuos, ¿no? Antiguos milenios de años atrás, que es el petróleo, ¿no? Entonces se tiene que ha habido un montón de problemas, ¿no? Geotécnicos, ¿no? Entonces, ¿qué les digo, no? El uso del petróleo hace que la capa de ozono disminuya, ¿no? Y se produce ese efecto invernadero que hacen que el cambio del clima sea, pues, radical, ¿no? Uno diseña una obra de arte, un puente, o puede diseñar un elemento de contención, todo, ¿no? Pero eventos extremos que superan lo calculado, pues inevitablemente fallan, ¿no? La erosión en las costas, ¿no? El oleaje produce permanente erosión en los taludes costeros y la línea de la costa está permanentemente en un proceso de movimiento, ¿no? Las rocas son más susceptibles al daño por oleaje, son los esquistos, las lutitas, las areniscas y las limolitas y las pizarras, ¿no? Ese tipo de rocas, ¿no? La erosión interna, el pipping, ¿no? El agua al fluir por ductos concentrados dentro del suelo produce erosión interna, que se llama eso la tubificación, ¿no? Lo cual da origen al derrumbamiento o colapsos, que pueden generar un hundimiento del terreno o la formación de una cárcava, ¿no? O sea, porque el agua dentro del suelo arrastra finos y se generan pequeños vacíos que se llama el efecto de tubificación. Y es peligroso, ¿eh? Peligroso es, ¿no? Entonces, un reacomodo de partículas por ese detalle genera asentamientos diferenciales grandes, ¿no? Y esa es la erosión interna, ¿no?
La erosión por afloramiento, ¿no? Un caso de erosión puede ocurrir en sitios de afloramiento de agua formado pequeñas cavernas y los taludes negativos, los cuales a su vez pueden producir desprendimiento de masas de suelo, ¿no? ¿Qué les digo? ¿No? Es una disciplina muy compleja esta cuestión del análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Generalmente en suelos tropicales y también, ¿no?, en carreteras de penetración a la selva, ¿no? En la costa, sierra y selva es un problema, ¿no? En época, más que todo, de precipitaciones pluviales ocurre todo esto, ¿no? El flujo del suelo, ¿no? Cambios físicos o químicos de la roca o el suelo, en la meteorización, cambios químicos en la roca o el suelo, ¿no? Meteorización diferencial, ¿no? Los cortes hechos por factores antrópicos, significa por el hombre, ¿no? En rocas sedimentarias. Y así, nosotros podemos hacer tal vez un análisis a detalle de un montón, ¿no? La desintegración de la roca arcillosa, que son las lutitas, ¿no? Comprimidas a través del tiempo, ¿no? Deformaciones por concentración de esfuerzos, ¿no? Los materiales están sometidos a esfuerzos de comprensión o cortantes sufren deformaciones, los cuales aumentan con el tiempo una especie de fatiga de los materiales del suelo roca, ¿no? Deformaciones por cambio de esfuerzos, ejemplo, cortes, cargas estáticas o dinámicas, ¿no? La fatiga o deformación a largo plazo, con la carga sostenida, el creep. Ahí vemos la torre de Pisa, ¿no? Ablandamiento por deformación, el strain softening, ¿no? Los suelos físiles o quebradizos están sujetos a ablandamiento por deformación. Esto ocurre con la falla progresiva, ¿no? Que podemos ver la totalidad de la resistencia a pico en forma simultánea en toda la superficie de falla. La caída de granos, ¿no? Se desintegra, ¿no? Se debilita constantemente. Y así vemos descascaramientos, una serie de factores, ¿no? Formación de estrías o espejos de falla, ¿no? Agrietamiento por tensión, ¿no? Agrietamiento por tensión, se forman grietas en la corona del talud por las cárcavas, las cuales se van ampliando poco a poco, ¿no? Inclinación de bloques o más, facturación a tensión y rotación por pandeo, ¿no? Formación e inclinación de las losas en roca, ¿no? El pandeo, colapso por falta de soporte, ¿no? Colapsos, ¿no? Bloques o masas de suelo colapsan debido a la falta de soporte, ¿no? Caídos de bloques, ¿no? Así, vamos viendo diferentes problemas, ¿no? Y ahí vemos los efectos de vibraciones y sismo, ¿no? Cargas sísmicas, ¿no? Los sismos producen aceleraciones horizontales y verticales, las ondas P y las ondas S, ¿no? Los cuales resultan en variaciones de esfuerzos colocados de forma rápida. Y ahí vemos, ¿no? Cómo es que puede debilitar, ¿no?, una vía. Agrietamiento cosísmico, eventos sísmicos que producen agrietamiento especialmente en materiales rígidos y frágiles, ¿no? Los agrietamientos cosísmicos debilitan la masa del talud y generan superficies preferenciales de falla, ¿no? Agrietamiento cosísmico, movimientos sísmicos que debilitan las uniones y juntas, especialmente en materiales rígidos y frágiles. Pérdida de resistencia por cargas cíclicas. La licuación, ¿no? Este efecto es uno de los peores problemas que se tiene en el suelo, ¿no? Los suelos saturados en un sismo generan presiones de poro instantáneas, los cuales a su vez producen pérdida de resistencia al suelo, ¿no? Esta pérdida de resistencia puede ser que se pierda virtualmente la totalidad de la resistencia del suelo, que se comporte como un líquido. Como les aclaro, por ejemplo, si se genera un sismo en Lima y el epicentro es en el mar, inevitablemente gran parte de Lima desaparece. Es como si ustedes estuvieran en una olla de mazamorra y le echaran granos de frutas, qué sé yo, y se van perdiendo. Eso es lo que genera un sismo con las arenas, ¿no? Los pueblos urbanos marginales en Lima generalmente y los que ya son ciudades, ¿no?, como Villa María del Triunfo, Los Olivos, están cimentados sobre arenas finas. Entonces, un efecto de un evento sísmico que se tuviese, todo eso va a generarse la licuación del suelo,
Y generalmente esas tienen un buen potencial de licuación, ¿no? Y eso hace que pues, se comporten como una mazamorra, ¿no? Y aparentemente pareciera fácil, pero es difícil de controlar. Muchos de los profesionales que les digo, ¿no? Que estamos inmiscuidos en el tema de, el que te digo, de mitigación de riesgos y desastres, conocemos este tema, ¿no? En Ica pasó igual, ¿no? Desaparecieron varios barrios, ¿no? Se tragaron, cementerio desapareció. Entonces, le digo, son problemas, ¿no? La licuación genera, como les digo, ¿no? Colapsos de vías, inevitable, ¿no? El uso de explosivos también genera, pues, desestabilización, ¿no? Son ondas de sismos, ¿no? Modificación de las cargas, ¿no? Mm, mm. Bueno, cargar en una parte superior del talud o en la cresta, ¿no? Si el terreno en la parte alta del talud es cargado, el esfuerzo cortante aumenta y se conoce como un número grande de fallas de taludes cuando se han colocado cargas sobre la cabeza o la corona o la parte alta del talud. El carga en la parte superior del talud. Y ustedes vemos aquí una vía, ¿no? Están cargándolo, ¿no? Con elementos de contención, ¿no? Pero inevitablemente por la parte de abajo que se van generando líneas de falla. Como les digo, ¿no? La Tierra tiene dos movimientos, uno de traslación, otro de rotación, y aparentemente no lo sentimos. No sentimos, ¿no? El carga en la parte superior del talud. Aquí vemos una vía como colapsó, ¿no? La excavación en el pie de talud, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Los cortes. Todos los cortes generan problemas. Eso es el origen antrópico, ¿no? La mano del hombre que destroza. La desforestación, ese es el problema, ¿no? Gran parte de los problemas de aluviones es por el corte o desforestar, ¿no? Árboles que generalmente sus raíces actúan como que les puedo decir, como el acero, ¿no? Que con el enmallado que tienen, de generar mayor cohesión en el suelo. La reactivación de movimientos antiguos, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Y bueno, ya hemos tomado los modelos, ¿no? Ahora vamos a ver, caracterización, no, análisis de estabilidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vamos a determinar. Análisis de estabilidad de taludes, ¿no? ¿Cómo se mide? Se mide por el factor de seguridad. ¿Cómo se obtiene? Mediante dos tipos de métodos, ¿no? Unos mediante modelos matemáticos por elementos finitos, ¿no? Y otros por modelos de equilibrio límite, ¿no? Tomando en cuenta momentos y fuerzas, ¿no? O sea, momentos resistentes sobre momentos actuantes, ¿no? Esa división de ambos debe ser mayor que 1.5 para tener un factor de seguridad, ¿no? Entonces vamos a entrar ya a ver qué cosa es una estabilidad matemática de un talud, ¿no? La introducción, ¿qué vemos? ¿No? ¿Qué busca establecer el análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Establecer si un talud dado o propuesto cumple los criterios de seguridad y comportamiento de la etapa de diseño, ¿no? Revisar la condición de la estabilidad de un talud que ha sido ya construido, ¿no? Evaluar la influencia de un procedimiento de evaluación que ha sido necesario aplicar. Se puede utilizar geomembranas, qué sé yo, hay veces nailos o clavos. Entonces, hay una serie de factores que van, ¿no? Los métodos de análisis varían entre el equilibrio bidimensional de fuerzas y o momentos hasta análisis numéricos tridimensionales, ¿no? Hace poco observaba un software, el Midas GTS, ¿no? Que trata de todo este tema, ¿no? Es un software muy poderoso, es coreano, que trabaja en 3D, ¿no? Y uno le puede modelar matemáticamente, pues, toda una topografía y determinar, ¿no? Por métodos de elementos finitos, ¿no? Ahora, acá vemos que el método de equilibrio límite
como les digo, ¿no? Son fuerzas y momentos, ¿no? Asume que un talud es un cuerpo libre que puede mover o fallar al deslizarse a lo largo de una superficie crítica por acción de la gravedad. O sea, está hablando de una línea de falla, que puede ser circular o una espiral logarítmica, qué sé yo, ¿no? Tiene un montón de tipos de falla, ¿no? Eso depende mucho de los parámetros físico-mecánicos del suelo, ¿no? Mm, Bueno, una vez que se ha definido la geometría y las condiciones del subsuelo del talud, la estabilidad se puede lograr mediante cartas de estabilidad. O sea, antiguazos, ¿no? Taylor, ¿qué les digo? Las otras cartas que tenemos de Bischoff, el método sueco, ¿no? Cálculos manuales muy poco usados en la actualidad. Bueno, lo último que tenemos, ¿no? El análisis computarizado, primordialmente con el equilibrio bidimensional, ¿no? Entonces estamos viendo ahí, ¿no? O sea, tenemos que nosotros determinar que hay dos tipos, ¿no? Equilibrio límite, fuerzas y momentos, ¿no? Y el otro, elementos finitos, ¿no? Evaluar por un modelo matemático, sea Moore-Coulomb, el Kamm-Clay, o puede ser el modelo matemático del barón Bogenstein, ¿no? Hay diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, el de Moore-Coulomb utiliza dos parámetros nada más, ¿no? Que es la cohesión y el ángulo de fricción interna que se obtiene en un ensayo de un triaxial estático, ¿no? Para diferentes cargas y se puede calcular, ¿no? Cuál es la cohesión y cuál es el phi y el c, ¿no? Entonces, en función a eso puede trabajar uno, ¿no? Pero en modelos matemáticos, por elementos finitos, ya necesito 5 valores, ¿no? La cohesión, el ángulo de fricción interna, el módulo de Poisson, el módulo de Young y el módulo de corte. Inclusive se toma en cuenta los parámetros de la permeabilidad del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La mayor parte de los análisis de estabilidad de taludes solo requieren información sobre resistencia al corte y omiten el comportamiento, el esfuerzo de formación. Entonces, ¿qué nos da la solución aquí, no? El análisis numérico, ¿no? Mediante el elemento finito, diferencias finitas o elementos de frontera. Es necesario que los desplazamientos de luz son de interés, ¿no? Los métodos numéricos requieren un modelo completo del subsuelo y sus parámetros constitutivos, ¿no? Obtenidos mediante un extenso programa de ensayos de laboratorio, ¿no? La complejidad de métodos numéricos, los ensayos especializados, la alteración de las muestras y los tiempos de cómputo hacen que estos análisis estén limitados para casos especiales, ¿no? Entonces ya estamos hablando, ¿no? Hay dos métodos, ¿no? El uno, el que se utiliza bastante, ordenadores, ¿no? Como una PC, una tablet o una laptop, ¿no? Y se requiere el uso de un software en el cual puede ser por elementos finitos o puede ser por equilibrio límite. Hay una cantidad enorme en el mercado, ¿no? Es como comprar un calzón para una dama de diferentes costos, ¿no? Uno va y lo compra en el Tupac de a un sol y le regala a su enamorada, ¿no? Pero va a Plaza B y lo compra en $80, $100, ¿no? Entonces, calidad del software también es importante, ¿no? El uso. El software de mayor calidad que se encuentra en el mercado se llama el Plaxis. Lo usan generalmente los Países Bajos, ¿no? ¿Por qué se le dice Países Bajos, no? Porque están por debajo del espejo del nivel del mar abajo, ¿no? Y tienen un sistema enorme de modelamientos matemáticos, ¿no? Es netamente por el método del elemento finito, ¿no? Países Bajos están por debajo del mar, ¿no? O sea, cada vez más avanzan, ¿no? Mar adentro, ¿no? O sea, van, como les digo, presando al mar, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Parámetros de entrada para el análisis de estabilidad. ¿Qué necesito, no? Para hacer un análisis de la estabilidad, ¿no? La superficie crítica de falla. Suele modelarse a veces como un arco circular, una espiral logarítmica, una curva, un plano, múltiples planos de acuerdo a las cinemáticas posibles de falla, ¿no? O sea, depende del tipo de suelo. Por eso, ¿qué les puedo decir? ¿No? La geomecánica, que hace el estudio de la mecánica de suelos, incluyendo la mecánica de rocas, ¿no? Que ahí, bueno, tiene bastantes, ¿qué les puedo decir? Aportes el doctor Hughes, ¿no? Y también el doctor
que les digo, Jenansky, ¿no? El que clasifica ya la roca por su tipo de calidad, que se llama el RQD, ¿no? Teniendo en cuenta como parámetro importante las diversas discontinuidades que existen en una roca, ¿no? Pero no está nada dicho, ¿no? Los estudios generalmente en mecánica de rocas son muy costosos, ¿no? Entonces ahí intervienen las condiciones geológicas que influyen en forma y desarrollo de la superficie potencial de falla. ¿Qué le digo, no? En la uni hay una maestría específica en este tema, ¿no? En el cual este curso se lleva con mayor celeridad, ¿no? Que son los expertos en mitigación de riesgos y desastres, ¿no? Que es un convenio de la Universidad Nacional de Ingeniería con una ONG JICA Japón, ¿no? Entonces se tiene ya una gran parte de eso, ¿no? El Perú adolece, ¿no? De eso, ¿no? Yo no entiendo por qué mucha gente acá mismo vemos nosotros en la cuenca del río Ramis, ¿no? En la época de estiaje, inclusive hasta las ciertas avenidas de precipitaciones pluviales, la gente siembra, vive, ¿no? Y eso sabemos que es una zona crítica, sabemos que es una zona crítica. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Esperan que el río actúe y se desborde, ¿no? En sus máximas avenidas, ¿no? Entonces, esta gente recibe apoyo, ¿no? Y como el cambio de gobierno o el uso de suelos no está bien definido en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, ya se han acostumbrado, ¿no? A recibir apoyo del Estado. En Chile, que es un país muy cercano, se tiene, que les digo, un programa de usos de suelos a largo plazo. Y gobierno que entra no lo cambia. Al contrario, es reingeniería, mejora. Y eso hace que pues no haya problemas de riesgos, ¿no? O desastres, ¿no? Entonces, como resumen, decimos, ¿no? Que las superficies de fallas planas suelen presentarse en taludes con una capa de suelo o con una junta realícita de baja resistencia relativa, ¿no? O sea, un cortante, al esfuerzo cortante muy bajo, ¿no? Las fallas de tipo translacional, ¿no? Suelen ocurrir en suelos de un poco espesor que yacen sobre materiales relativamente más resistentes, ¿no? Las superficies circulares de fallas suelen ocurrir en tableros con material homogéneo, ¿no? O sea, generalmente podemos ver en gravas arcillosas o GCs, ¿no? ¿No? A lo que en SM ya no, pues, arenas homogéneas no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué les digo, no? La mecánica de suelos es uno de los, ¿qué les digo, no? Una de las columnas principales para hacer un análisis de este tipo, ¿no? Factores geológicos que controlan la superficie de falla, ¿no? La superficie de falla en suelos cohesivos. Tenemos una superficie translacional con relación pequeña profundidad longitud, ¿no? Bloques deslizantes, generalmente superficie plana individual, ¿no? Es en rocas, dependiendo del buzamiento, ¿no? Rocas sedimentarias intercaladas, meteorizadas, ¿no? Superficies planas múltiples, ¿no? Capas de suelos residuales, ¿no? O coluviales, ¿no? O alocoluviales de gran espesor, forma circular o cilíndrica, ¿no? Bueno, señores, nos hemos quedado en análisis y estabilidad, ¿no? Por el momento, señor delegado, señor Ingeniero. delegado, Sí, ingeniero, escuchen. ¿cuántos participantes tenemos? 15. Exacto, son 15 participantes. Ya, me llama, bueno, tómale un pantallazo y luego hazle una lista y ¿qué hora es? Son las 9 de la noche, ¿no? Tenemos Correcto. tenemos hasta las 10 de la noche, ¿no? En la siguiente sesión avanzaremos más de lo debido, ¿de acuerdo? Me siento muy fatigado. Quedamos en eso, jóvenes. Son 10 de la noche, ingeniero, 16. ¿Qué? No, Aló, le decía que es las 10 de la noche con 6 minutos, no es las 9. las 10. Ya pues, Sí, ingeniero, sí. entonces hemos empezado a las 8, ¿no? Hemos empezado a las 8 y ahorita son las 10 con 7 minutos. Bueno, entonces estamos en los parámetros. Por ahora me siento muy cansado porque he dictado toda la tarde. Quedamos para la siguiente sesión, que tenemos el día lunes, creo, de las 9:30
hasta las 10:15, ¿verdad? Señor delegado, Sí, ingeniero. quedamos en eso, ¿ya? Hasta la próxima sesión. Y ojo, por favor, prendan sus cámaras. No es que me agrada verlo vuestros rostros, sino quiero saber si están atendiéndome, ¿no? O están escuchándome, ¿no? La típica es que muchos prenden o abren el celular y lo dejan botado por ahí, ¿no? O abren su PC y se van a dormir y esperan que se acabe, ¿no? Le ponen un temporizador para que se apague automáticamente, ¿no? Entonces quedamos en eso, señores, ¿ya? Hasta la próxima sesión. Nos hemos quedado en análisis de estabilidad de taludes y lo veremos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Hasta luego. 10 de la noche, pucha, ya. ¿A qué hora voy a dormir? Pues ya no hay tiempo para dormir ya.